Si consideramos el cristianismo de nuestros días, se confirma la declaración del filósofo alemán Friedrich Nietzsche. El cristianismo ha perdido su terror, dando a entender su crítica de que el cristianismo, a medida que se ha desarrollado a lo largo de la historia, ha perdido la fuerza y la intensidad que inicialmente poseía. Un adversario de Cristo como lo fue Nietzsche tiene que decírnoslo. Los evangélicos de nuestros días pretenden ser los únicos dispensadores legítimos de la doctrina de los apóstoles. Creen en un Dios que se parece más a un hombre condescendiente que al Creador absoluto, soberano y juez insobornable. El Dios que se expresa en las Escrituras es el mismo que hace morir y hace vivir, y no hay quien pueda librar de su mano. Según la convicción y doctrina de los apóstoles, era horrenda cosa caer en las manos del Dios vivo. El Dios del Antiguo y Nuevo Testamento es un Dios que nos enseña a temer. ¿Y cuánto tiempo podrá el mundo seguir diciendo que el cristianismo ha perdido su terror? Es verdad que el evangelio que creen y enseñan los cristianos es también el evangelio de la gracia de Dios. Pero, ¿cómo comprenderemos y honraremos la gracia de Dios sin haber conocido y sentido su ira? Jesucristo mandó a sus discípulos: temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Tiene para nosotros aún algún valor este mandato? Pero Job no dice. El temor del Señor es la sabiduría. El Dios de la Biblia habla de manera tajante. Nos viene con afirmaciones como esta: yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo soy el que forma la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. No se da prisa en debilitar estas severas palabras con alguna explicación, por temor de que las podríamos interpretar mal. Yo tampoco tengo la intención de hacerlo con este comentario al libro de Job, y lo afirmo con estas palabras: todo lo que ocurre en la tierra depende del cielo, y así lo defiendo. Si alguien quiere entenderlo mal, ¿qué importa? Al menos ha sido desafiado en su forma de pensar, y es lo mejor que puedo desear. Si nuestras palabras ya no provocan nada, más vale que callemos. El libro de Job trata de la siguiente cuestión: ¿pueden venirles desgracias también a los justos de parte de Dios? En esto, Job está convencido y defiende que Dios puede hacer sufrir a los justos sin causa, solo para su gloria, tal y como testifica Jesús con el ciego de nacimiento. Sus amigos, por el contrario, no están de acuerdo, haciendo interminables discursos para justificar a Dios, sosteniendo que Dios no castiga a ningún justo. Y si castiga, es que el justo ha tenido que haber pecado. Así tienen pensamientos humanos sobre Dios y su justicia, como si Él fuese igual que los hombres, y como si su derecho fuese igual que el derecho del mundo. A pesar de que Job, al verse tan cercano a la muerte y por debilidad humana, habla mucho en contra de Dios y peca en su sufrimiento, no obstante, sigue convencido de que él no ha tenido la culpa de estos sufrimientos, lo cual es verdad. De modo que este libro nos lleva a la afirmación que solo Dios es justo. Ha sido escrito para nuestro consuelo, para que sepamos que Dios permite que sus santos caigan y sucumban a la tentación. Antes de que Job tuviera que temer por su vida, alaba a Dios ante el robo de sus posesiones y la muerte de sus hijos. Pero al tener la muerte delante y sentir que Dios se aparta, sus palabras muestran los pensamientos que el hombre abriga contra Dios, por muy santo que sea. Job tiene la impresión de que Dios no es Dios, sino un juez altivo y un tirano enfurecido, que actúa con violencia sin considerar la vida ejemplar de nadie. Este es el tema principal. Y esto lo comprenderán solo aquellos que hayan sentido lo que es sufrir el juicio y la ira de Dios, estando oculta su gracia. Este es el libro que responde a una pregunta especial,
que los justos y santos de todos los tiempos han planteado. ¿Por qué tienen que sufrir los justos? ¿Y por qué puede triunfar el mal? Esta pregunta está escondida en la sabiduría, en el origen y el objetivo del sufrimiento. El libro de Apocalipsis lo denomina el misterio de Dios. Pero gracias a Dios lo ha anunciado a sus siervos los profetas, estos siervos a quienes Dios ha revelado el misterio del sufrimiento y el triunfo temporal del mal. En su libro ha descrito el camino que Dios estableció para que podamos palpar este misterio, así como dice: todo esto fue escrito para nuestra enseñanza, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Santiago es el único escritor del Nuevo Testamento que menciona a Job. Lo que dice sobre él muestra que Job ha hallado la respuesta al misterio del sufrimiento de los justos. Por eso puede comenzar su epístola con una explicación necia según la sabiduría humana. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Santiago quiere compartir este misterio con los lectores de su carta. No podemos comprender fácilmente que el sufrimiento pueda ser motivo de alegría. Nos falta sabiduría para entenderlo. Por eso nos invita a pedir lo que nos falta. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El fin del libro es el que nos hace entender su mensaje, y este es esperanza en el sufrimiento, pero esperanza en el sentido neotestamentario, lo cual significa certeza de la gloria venidera. El fin de los caminos de Dios es más glorioso que el principio, y más glorioso que todo lo que pueda ocurrir en el camino. Dios determina el fin y todo lo que le ocurre a Job: el acoso de Satanás, el robo de sus bienes por parte de los caldeos, que más adelante serán llamados los babilonios, la terrible enfermedad, la deslealtad de su mujer y sus parientes, las acusaciones de sus amigos. Todo esto tiene que contribuir para conseguir este fin glorioso. Todo tiene que ayudar para bien a los que aman a Dios. ¡Qué gran mensaje! Pero esto solo es para aquel que se somete a la autoridad de Dios. El nombre de Job significa: ¿dónde está el Padre? Estos nombres, que son breves frases, eran muy usuales en el Antiguo Oriente a principios del segundo milenio, así como Isaac, que significa el que se ríe, o Jacob, que significa él sujeta el calcañar. El nombre Job encaja perfectamente en el tiempo que tuvo que vivir Job, pero también encaja con el tema. ¿Dónde está el Padre? Esa es precisamente la pregunta que Job hace, que hace el redimido siendo acosado, pero el impío nunca. El Hijo de Dios, cuando le sobreviene la adversidad sin culpa suya, pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está mi Padre? ¿Me habrá olvidado o quizás ha dejado de amarme? Por el contrario, el impío alza el puño al cielo en la adversidad y pregunta soberbio: ¿dónde está Dios, si acaso existe? El lector sabe que en todo lo que le acontece a Job, Dios es su Padre, pues sabe que Dios no permite que Satanás le devore y que al final bendecirá a su siervo fiel. Aunque Job no conoce el fin, sabe que Dios está por encima de todo y que lo dirige todo. Aunque es muy negra la noche en la que Job se encuentra, no obstante, siempre entra algún rayo de luz. En toda su desesperación, le queda la certeza que solo un hijo de Dios puede tener, que a pesar de todo conoce a Dios como su Padre. Yo sé que mi Redentor vive. Y al final Job ve que donde su mujer le había abandonado en su confusión, donde sus hermanos y hermanas le habían olvidado, y donde sus amigos se habían tornado en contra de él, su Señor y Dios estaba a su favor, y todo el tiempo había defendido su causa. Aunque mi padre y mi madre me dejaran,
Jehová con todo me recogerá. La angustia de Job, que le llevó a conocer a Dios y conocerse a sí mismo, equivale a la angustia de Jacob, que despertará en Israel el mismo conocimiento. El nombre de Job atestigua el interés infinito que el cielo tiene en él y también en toda alma redimida. El Señor ama a los suyos y su amor, entre otras cosas, se expresa en que conoce sus nombres y los llama por sus nombres. Lo primero que se menciona es el nombre de Job, porque la identidad de una persona es lo primero y más importante. Aquí se nos describe el diálogo entre Dios y Satanás, sin el cual sería inexplicable lo que le ocurre a Job. Esta mirada al cielo es la que nos da la luz para comprender lo misterioso de la tierra. Este salto llamativo de la escena en la tierra a la escena en el cielo es para mostrarnos de dónde viene todo el bien y todo el mal en la vida del hombre. La escena terrenal es determinada por la celestial. En el cielo se decide lo que a fin de cuentas ocurre sobre la tierra. Bienaventurado el hombre que lo cree. Los amigos de Job y el mismo Job se equivocan precisamente por eso, porque no saben de lo ocurrido en el cielo. Pero a pesar de eso, tratan de explicar y dar razones para lo que es inexplicable sin este conocimiento. Por supuesto que no se menciona de qué manera entró en la creación el dolor, la fatiga y la muerte, pues entraron por instigación de Satanás y el consentimiento del hombre. Tan grande es su astucia y malicia, que el autor del mal inculca la idea de que Dios tendría toda la culpa. Le incita a indignarse contra los designios y propósitos de Dios. ¿Puede ser ese un Dios de amor? Y como un alumno con facilidad para aprender, el hombre obediente repite lo que le es inculcado. ¿Cómo puede existir el mal en un mundo creado y gobernado por un Dios justo? ¿Y cómo puede permitir Dios el sufrimiento si es un Dios de amor? En el libro de los Proverbios, Salomón reconoció que no sabía contestar estas preguntas, porque dice que le es oculto y no puede comprender el camino del águila en el cielo o el rastro de la culebra sobre la peña. ¿Cuál es el camino que la serpiente ha tomado para entrar en la creación hecha por el Dios cuya obra es perfecta? ¿Y cuál es el camino por el que se mueve continuamente la serpiente en la creación de Dios, pudiendo incluso entrar en la presencia de Dios, como vemos por el libro de Job? ¿Cómo puede ser y cómo es posible que el malo pueda acusar constantemente a los hermanos delante del trono de Dios? El filósofo Walter Schultz lo dijo tajantemente: el mal no debe ni debería existir, pero existe. ¿Cómo puede existir el mal? ¿Por qué tiene licencia para existir, siendo Dios justo y bueno? Aquí los teólogos y filósofos han dado vueltas y vueltas al famoso problema de la teodicea. Leibniz en una famosa obra intentó reconciliar el sufrimiento en el mundo con la bondad de Dios. Esto desafió al escritor Voltaire a contestarle. Y luego el filósofo alemán Kant hizo lo que tenía que hacer con su escepticismo moderado. Mostró que con los medios de la razón no se puede hallar una respuesta a este problema. Con razón dice Paul Homburg: ¿cómo entró el pecado en el mundo bueno de Dios? Creo que la parte de la esencia del pecado es lo que no le podemos explicar. Porque nosotros estamos en el pecado, nuestra mente está entenebrecida por él, de modo que no tenemos respuesta a esta pregunta. Es un hecho inexplicable e incomprensible para nuestra razón, el que el pecado haya entrado en el mundo de Dios. Tendrá que permanecer inexplicable, porque si pudiéramos explicar el pecado, entonces ya no sería una brecha en el mundo de Dios. La mirada más profunda que podemos echar al corazón de Dios es en el Gólgota, conocido como el lugar de la calavera. Allí dejó sufrir a su Hijo. Allí se arrojó sobre el justo todo el poder del mal. Aquí vemos que Dios no es un poderoso sin corazón, al que no le afecta el sufrimiento en el mundo.
Él mismo está dispuesto a padecer todo el sufrimiento. Podemos contemplar el Gólgota y preguntarle aún por qué permite el sufrimiento en el mundo. ¿No deberíamos mejor preguntar así? ¿Cómo puedes dejar sufrir al inocente por nosotros los culpables? ¿Cómo puedes ser tan inconcebiblemente bueno con nosotros que no lo merecemos? Entonces el maligno dice, ¿teme Job a Dios de balde? Con esta pregunta, Satanás cuestiona la justicia de Dios y la sinceridad de Job. Cuando Dios beneficia a una persona de manera especial, entonces el impío dice exactamente lo que Satanás, que Dios es injusto. Cuando el Señor, inmerecidamente, da buenas cosas a ciertas personas, entonces el ojo del pecador lo vea mal. Pero la Biblia nos enseña que Dios no castigará a nadie inmerecidamente, pero que a muchos hará bien sin que lo merezcan. Nunca tentará a nadie para el mal, pero impedirá que muchos obren el mal. Nunca jamás inspirará un mal pensamiento en alguien, pero plantará en muchos el deseo y la voluntad de escoger y buscar el bien. Para el adversario y el hombre caído, es un motivo de enojo el que Dios obre así. ¿Acaso no lo proteges a él, a su familia y a sus posesiones? Dios ha puesto a Job como en un jardín cercado. ¿Es para maravillarse que Job le sea leal a Dios, yéndole tan bien? El que Job ame a Dios en medio de una vida bendecida, pero también cargada de trabajo y preocupaciones, es un milagro de la gracia divina. Pero todavía veremos cosas mayores. Mas extiende ahora tu mano. Si Adán en el paraíso cayó, sin que Dios hubiese extendido su mano contra él, y a pesar de que no conocía sufrimiento ni dolor, entonces Job con mucho más motivo renegará de Dios, si de repente dejara de irle bien. Estos son los cálculos lógicos de Satanás. El hecho de que Job no deje a su Dios, aunque con dificultades, es un milagro indecible de la gracia divina. Un milagro que sobrepasa todos los demás milagros que Dios ha obrado en los hombres. ¡Qué milagro que ha podido transformar de tal forma a pecadores que ahora son capaces de no dejar a su Dios, aunque todo esté en contra de ellos! Este es el milagro de todo redimido, pues son verdaderamente, como dice Zacarías, varones de prodigio. Si en esta tierra y bajo sus circunstancias difíciles ya hemos sido de tal forma cambiados que queremos servir a Dios y someternos a su voluntad, entonces comprenderemos que el pecador redimido está más seguro que el hombre allá en el Edén en toda su inocencia. Si Adán cayó sin haber angustia, el redimido no reniega de Dios a pesar de toda la angustia. Esto también nos muestra que nunca más podrá repetirse la caída en el pecado. Porque si no renunciamos de Dios bajo las más difíciles condiciones, entonces en las condiciones más gloriosas, o sea, en el cielo, por supuesto que no lo haremos nunca. Aquí vislumbramos ya una idea del por qué Dios dejó surgir el mal en su creación, permitiendo que se acercara al hombre en el huerto del Edén. Debe de tener que ver con su intención de vencer al mal y de hacer que los hombres sean a su semejanza. En Proverbios nos dice Salomón que Dios guía e inclina los corazones de los reyes como el cauce de las aguas. ¿Cómo conduce el campesino oriental las aguas? Abriendo y cerrando los diques en los ríos. El agua siempre va por sí sola al punto más bajo. Si no quiere que descienda más, entonces el campesino tiene que impedirlo. Si quiere que siga hacia abajo, quita de en medio el obstáculo. De la misma manera, Dios conduce el corazón del pecador. Este siempre se inclina hacia el mal. Su naturaleza misma se busca sola el punto más bajo moralmente. Ahora Dios, en su providencia, nos impide hacer todo el mal que mora en nuestros corazones. Para ello se vale de la autoridad de los padres, superiores y gobiernos,
también emplea la educación como su herramienta. Pero si según la voluntad de Dios, un hombre recibe la libertad de obrar el mal, entonces Dios meramente afloja las ataduras que hasta ese momento le impedían obrar según el deseo de su corazón. Al pecador nunca hay que impulsarle a hacer el mal, lo hace de voluntad y con gusto. De ahí que el que peca siempre sea el único responsable de sus hechos, aunque sea un instrumento en la mano de Dios al hacerlo. Este principio también le vemos en el libro de Tesalonicenses, cómo surge el hombre de pecado. Hace tiempo que ya se hubiese presentado, si Dios no le impidiera. Hasta que Dios no suelte las cadenas que le retienen, no hará lo que ya desde siempre ha querido hacer. ¿Y cómo es posible que el impío pueda ver la luz? Aunque Dios lo vista con apariencia de piedad, no ha quitado su naturaleza. ¿Y cómo la oscuridad podría razonar lo que la luz le dice? Si Dios no interviniera calmando las profundas aguas que entenebrecen su corazón. El mundo endiosa al modelo económico. Hablan que la educación es el camino. Así pretenden alcanzar la prosperidad, olvidando a Dios el hacedor de mundos. Dios los enriqueció y los vistió de paz y tranquilidad, pero ellos levantaron su corazón al cielo. Mi mano lo hizo, mi intelecto lo logró. Alcanzó mi mano las riquezas de los pueblos como a un nido, como se recogen los huevos abandonados. Yo junté toda la tierra, y no hubo quien aleteara ni abriera el pico ni gorgojeara. Pero Dios pregunta, ¿ha de enaltecerse el hacha sobre el que corta con ella? ¿Cuál es el poder, sin que en ella intervenga mi palabra? Pero Dios no estará quieto, sino que les enviará una enfermedad que les consuma por dentro. Así verán cómo las peores perversiones que pueda existir en el hombre provienen de los países más ricos. Ellos contaminan al mundo, pero debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama. En vez de honrarlos les prenderá fuego, un fuego como de llama ardiente. Hermanos, nosotros gloriémonos en la cruz de Cristo, gloriémonos en las tribulaciones, porque vemos más claramente su llegada. Tu sol no volverá a ponerse, ni tu luna volverá a oscurecerse, porque el Señor será para ti una luz perdurable, y tus días de tristezas llegarán a su fin. Amén.